Ok, entonces, como les decía, esto está, híjoles, cambiando un poquito de lo que yo tenía pensado, pero como acabo de eh, pasar un tiempecito en el discipulado con alguien totalmente nuevo que nunca ha escuchado estas cosas, vi qué tan importante es tomar el tiempo de explicar las cosas bien. Es bien importante. Entonces, eh, por más que yo quisiera correr, no quiero correr, porque este es el fundamento. El norte es lo que en un compás es el norte que nunca cambia. Y solo cuando te ubicas en el norte, y bueno, por eso está em, eh, ¿cómo se llama? Esta X, ¿verdad? La rosa de los vientos es porque estamos precisamente ubicándonos. Y solo con la brújula, ubicándonos al norte, ya sabes dónde está tu sur, ya sabes dónde está tu oriente y poniente. Pero primero tienes que ubicarte en el norte. El norte te centra. El norte te centra. Y el norte tiene que ver con nuestro propósito. Este es el enfoque divino. Dios nos creó, Dios te creó. Y el que te va a decir para qué sirves y a qué te debes dedicar es el creador de la cosa. Si tú inventas algo, si tú inventas este termo que puede, no sé, hacer cosas que ningún otro termo puede, pues el único que mejor va a entender cómo funciona es el que lo creó. Y por eso escribimos un manual de instrucciones para que otros también puedan comprender cómo funciona. Igual Dios te creó. Nadie te puede decir, tus papás no te pueden decir, tu marido, tu esposa no te pueden decir, tus hijos no te pueden decir, tus maestros no te pueden decir. Nadie puede decir cuál es el propósito de tu vida porque ninguno de ellos te crearon. Solo una persona, digo persona, es espíritu, te creó, es el creador del universo entero, él te creó y para un propósito, ahorita lo vamos a ver, me estoy adelantando, él es el que te va a decir cómo funcionas, para qué eres bueno y a qué te debes dedicar. Entonces tenemos que ubicarnos en el norte. El norte nos da propósito, el sur nos da nuestro plan específico, cómo progresamos para poder cumplir nuestro llamado. Para ese es el oriente y el poniente es consultar a Dios en cada paso para saber cómo avanzar, cómo proceder. Este es direccionete. Todo esto es lo que estamos ofreciendo en este programa. Um, el norte habla de la voluntad de Dios. Esa es la prioridad, cumplir la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios se cumple en un paquete personal y esto es donde vamos a descubrir tu visión de vida para después ver el viaje de cumplimiento. ¿Cuál es el patrón de Dios para poder poner por obra lo que descubres para tu vida? Y luego en el poniente vamos a ver cómo dar pasos acertados en la vereda de Dios. Entonces, hoy empezamos con el norte, que es el enfoque divino. Después vamos a ver el sur, la envoltura según tu diseño. Dios te dio un diseño personal y está su voluntad envuelto en tu diseño personal. Luego, cómo evolucionar y desarrollar el llamado en tu vida y cómo ejecutar cada dirección, cada paso, poco a poco avanzar. Entonces, lo que quiero hacer, y estoy repasando lo que vimos un poquito la semana pasada, es ubicarnos. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con tu misión, la misión que Dios tiene para tu vida. Es irrevocable, no cambia y es la misma para todos. Y después vamos a hablar de tu ministerio específico. Esta es tu misión, el norte es tu misión, el sur es tu ministerio. ¿Okay? Entendiendo la misión, sé cómo descubrir mi ministerio personal. Eh, el norte y el sur tiene que ver con tu llamado, el llamado de Dios para tu vida. El oriente y poniente tiene que ver con cómo lo vas a poner en práctica ese llamado. ¿Vale?
Y por último, quiero que entiendan que el norte y el oriente no cambian, tienen que ver con la voluntad de Dios, que es la misma para todos. El poniente y el sur son muy específicos y personales, eso tiene que ver con el plan de Dios. ¿Ok? Norte, oriente, la voluntad de Dios, poniente, sur, el plan de Dios. Entonces, nos ubicamos. Este es todo el programa que ofrezco en Direcciónate. El norte tiene que ver con la máxima mente de Dios, el sur tiene que ver con tu visión de vida, el oriente tiene que ver con el diamante de la vida, el béisbol, que las bases lo vamos a aprender, y luego pues cómo consultar a Dios para tomar cada decisión y saber que es exactamente la decisión que Dios quiere que tomes. Hoy empezamos con el norte. Hoy vamos a entender la máxima mente de Dios y entender estos 5 objetivos. Tienen que ver con tus 5 propósitos de vida que son los mismos para todos. Todos tenemos estos propósitos, todos tenemos que cumplir estos, pero dentro de nuestra envoltura y paquete personal según nuestro diseño. Y ahí es donde se ponen chidas las cosas, ¿ok? Pero empezamos por entender lo que todos tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, hoy empezamos con el norte. Tiene que ver con nuestro propósito. Y el norte verdadero nos centra, nos ubica, y Dios es nuestro norte. Su trono está a los lados del norte. Y vamos para cumplir su voluntad y el propósito por el cual Él nos creó. Veamos esos 2 versículos, dice Isaías 14, 13. Tú que decías en tu corazón, ahora está hablando la Biblia de lucero. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Está hablando del trono de Dios, donde están las estrellas de Dios, los ángeles. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahí es donde está Dios. El universo está hecho como un triángulo, pero no tiene pico. No tiene el pico de arriba porque Dios es el norte. Él no está en el norte, Él es el norte. Entonces, el trono de Dios está sentado, ubicado a los lados del norte, porque Él es el norte. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No somos salvos por buenas obras. No puse versículos 8 y 9 que dice que no somos salvos por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Pero sí somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, ¿qué está diciendo esos hechuras suyas creados en Cristo? Eso tiene que ver con nuestro nacimiento físico y nuestro nacimiento espiritual. Somos hechuras de Dios, tiene que ver con nuestra creación física, la creación de nuestro ser. Nací yo el 15 de noviembre de 1972 a mis padres Felipe y Lori como hechura de Dios, obra de Dios, que viene de la palabra poema, de donde deriva la palabra poema, obra maestra, tapiz complicadamente tejido, así como Dios nos hizo para un diseño específico. Luego dice, creados en Cristo Jesús. Eso tiene que ver con nuestro espíritu muerto siendo vivificado. Entonces, nacemos físicamente con un espíritu muerto y tenemos que recibir a Cristo para que se vivifique el espíritu y seamos hechos hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Somos creados en Cristo. Eso tiene que ver con nuestro momento de salvación. Entonces nacemos físicamente, así, nací, como hechura, como obra de Dios. Y luego tenemos que ser creados en Cristo, regenerados. Recibo a Cristo, soy salvo, ahora estoy en Cristo. Y el nacimiento físico y espiritual está para qué? Para cumplir buenas obras que Dios preparó de antemano, antes de la fundación del mundo de la tierra, Él pensó en ti y Él preparó tu diseño y un propósito que quiere que cumplas. ¿Ok? Yo digo todo eso para decir, Dios es increíble, te ama y tiene
todo planeado para tu vida, pero tienes que hacerle caso. Si nada más haces lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, no van a salir bien las cosas. Si quieres realmente una vida plena, satisfecha, feliz, gozosa, vivir en paz, tú tienes que vivir en el centro de la voluntad de Dios. Vamos para entender qué es eso, la voluntad de Dios versus el plan de Dios. Expliqué estas cosas la semana pasada, pero quiero repasar para comparar, porque el norte tiene que ver con la voluntad, el sur tiene que ver con el plan. Eso lo vamos a ver después. La voluntad de Dios es irrevocable, no puede cambiar. Es espiritual, es general, es la misma para todos. Ese es el norte, es lo que vamos a estar viendo en estas próximas semanas. El plan de Dios, después vamos con el sur, es cambiable, es práctico, es físico, es específico y es diferente para cada persona. Como ya les dije, la voluntad de Dios tiene que ver con el norte y el oriente. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la máxima meta de Dios, porque ese es el propósito de Dios para cada creyente. Y la máxima meta de Dios no es que todos sean salvos, obviamente es lo que Dios desea, sí es parte de su voluntad, pero no es su máxima meta, porque si eso es la máxima meta de Dios, Él es un fracaso. Dios es un fracasado si su máxima meta es que todos sean salvos, porque esta es la verdad, no todos serán salvos. Entonces, ¿por qué se va a poner una meta que va a fallar y fracasar en cumplir? Eso es una locura. No existiría el infierno, porque Dios no se equivoca, Dios no comete errores, Dios cumple todo lo que Él quiere. Entonces, si su máxima meta fuera que todos fueran salvos, ¿por qué existe el infierno? Existe el infierno porque habrá gente que rechace a Dios, rechace el Evangelio, rechace a Cristo. Entonces Dios no quiere que nadie se pierda, así lo dice 2 Pedro 3:9, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, es lo que Él quiere, pero su máxima meta no es que todos sean salvos, porque no se va a hacer, no se va a cumplir. Lo que sí se va a cumplir es que se establezca su reino en el universo, y eso es hasta mucho más grande que solo la salvación del ser humano, porque el ser humano no son los únicos seres en el universo. Tenemos a ángeles, tenemos a serafines, tenemos a querubines, tenemos a muchos seres en este universo y no solamente está la Tierra y no solamente está nuestra galaxia. Hay otros planetas, hay otras galaxias y Dios va a poblar el universo entero en la eternidad con seres. Es increíble, es grande lo que Él quiere y tiene planeado. Y eso sí, aunque haya gente que vaya al infierno, Él va a establecer su reino en el universo. Sí o sí se va a cumplir su meta. Porque Dios no es un fracasado. Dios no falla. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de su reino? Bueno, empecemos desde el principio, ¿no? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, la Biblia está escrita con trampas para que los que se creen muy inteligentes no capten y se sientan tontos. Y solamente los que tienen la humildad de decir, Dios, yo no sé nada, por favor, enséñame, ayúdame, yo quiero entender, son los que van a captar. Entonces, va a ser un poco confuso, pero sígueme la onda y se va a entender. En el principio creó Dios, fíjate, dos partes, los cielos y la tierra. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Noten dos partes, dos lados, dos partes. Y este es el versículo clave, que cuando tuve discipulado nada más vimos este versículo y no vi otra cosa en toda 1 hora y media tratando de explicar estas cosas, pero dice, porque en Él fueron creadas, y quiero que, si tienen su Biblia abierta, ¿verdad? O que anoten en su cuaderno todas las cosas.
Fueron creadas todas las cosas. Eso incluye todo, no falta nada por ser creado. Y luego muestra las dos categorías de todas las cosas, o las dos partes, las que están en los cielos y las que hay en la tierra. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Entonces, todo, todo lo que es creado en todo el universo se divide en dos, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y luego da otra característica, dice visibles e invisibles. Está hablando de las mismas todas cosas, de las mismas cosas que hay en los cielos, invisibles, y las que hay en la tierra, visibles. Y así se divide el reino de Dios, el reino en los cielos y el reino en la tierra, el reino visible y el reino invisible. Y luego viene el punto y coma, porque va a definir y va ahora cambiar la descripción. Ya no estoy escribiendo todas las cosas en dos partes, sino que ahora voy a describir todas las cosas, sus categorías. Sean tronos, tienen que ver con reino. Sean dominios, un reino tiene dominio. Sean principados, eso tiene que ver con reino. Sean potestades, tienen que ver con reino. Punto y coma. Ahí está. Todas las cosas creadas en el universo se dividen en dos, las que hay en los cielos, invisibles, sean tronos invisibles, dominios invisibles, principados y potestades invisibles que están en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles, tronos, dominios, principados y potestades visibles. Si agarramos la onda ahí, todo lo que Dios creó tiene que ver con reinos. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, la máxima mente de Dios es establecer su reino en el universo, pero hay dos lados de la misma moneda. Una moneda tiene dos lados, así como el reino de Dios tiene dos partes, dos lados. Y en el Evangelio vienen dos reinos mencionados, y todo el mundo, por no estudiar la Biblia bien y no saber cómo identificar, salen con el error pensando que está hablando de lo mismo, simplemente sinónimos. Y sí, hay veces que Dios habla en sinónimos para que entiendas mejor la descripción de una cosa, pero aquí no. Aquí esto no fue error, estos no son sinónimos, son dos reinos totalmente distintos. El reino de Dios no es igual que el reino de los cielos, son dos reinos totalmente distintos. Ahora, ¿por qué se confunde? Porque Cristo viene ofreciendo los dos. Y ahorita van a entender por qué. Él viene ofreciendo ambos reinos, pero no son los mismos reinos. Viene ofreciendo ambos reinos a Israel, a un mismo pueblo, y por eso se confunde, porque está hablando a la misma gente de dos diferentes reinos, pues tiene que estar hablando del mismo reino. No, sí es el mismo reino, pero son dos lados distintos del reino. Está el lado espiritual y el lado físico. El lado celestial, el lado terrenal. Ya lo vimos, el lado invisible y el lado visible. El reino de Dios, siempre que habla del reino de Dios, Cristo es mencionado como el Hijo de Dios. Cuando habla del reino de los cielos, Cristo es mencionado como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque está hablando del lado humano, terrenal, físico. Ahora, ¿saben qué? Es curioso. Hágame un ejercicio, una tarea que les dejo. Busquen en sus Biblias el reino de los cielos, esa frase. Y checa cómo es que solo en Mateo, y creo que en Daniel, solo en Mateo y Daniel aparecen esa frase. Ese reino no es mencionado en otro lugar fuera de Mateo. Ahora, qué interesante, porque Mateo es el evangelio dirigido a los judíos, a Israel. Lucas es para los gentiles.
Mateo es para los judíos y solo en Mateo es mencionado el reino de los cielos, no en otro lugar. Pablo jamás menciona el reino de los cielos. ¿Sabían eso? Jamás. Pablo, el apóstol a los gentiles, el que escribió los libros de enseñanza y doctrina para la iglesia, para ti y para mí, nosotros, creyentes neotestamentarios, nunca menciona el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es un reino ofrecido a Israel. Solo Israel ha estado en ese reino y va a obtener ese reino después en milenio. Estaba bajo Israel y luego perdió el reino de los cielos a los gentiles y ahora está en manos del diablo. ¿Qué? Ahorita llegaré a ese punto. Pero el reino de Dios es dado a la iglesia. El reino de Dios solo existió en Génesis 3, se perdió en Génesis 3 y nunca volvió a aparecer hasta los evangelios. Pablo, él todo el tiempo escribe del reino de Dios, el Hijo de Dios. Menciona el Hijo de Dios, siempre menciona el reino de Dios, siempre habla del reino de Dios. Porque Pablo nos da la enseñanza y la iglesia recibió el reino de Dios y somos los de la iglesia en este tiempo únicos de todos los seres humanos que han vivido antes de Cristo, después de Cristo, somos únicos porque nadie más recibe el título de hijos de Dios más que nosotros. ¿Sabían ustedes eso? Abraham no, Daniel no, David no, Elías no. Ninguno es llamado hijo de Dios. Solo tú y yo hoy, cuando recibimos a Cristo, somos hechos hijos de Dios. Porque la iglesia ha heredado el reino espiritual y reinaremos por toda la eternidad con Cristo en el aspecto espiritual. O sea, sentarnos en los tronos del reino espiritual. Por eso no vamos a estar casados en el cielo, porque vamos a estar casados con Cristo. Vamos a ser como los ángeles porque vamos a tener un cuerpo glorificado y seremos hechos seres angelicales. Por eso en el Antiguo Testamento los únicos que tenían el título de hijos de Dios fueron los ángeles. Ningún ser humano, los ángeles. Y nosotros vamos a recibir hemos recibido ese título porque Dios quiere que seamos como el Hijo de Dios. Y por eso vamos a reinar con Cristo como Cristos menores. Es realmente algo glorioso, el plan increíble que Dios tiene para tu vida. Si tú eres un creyente en Cristo, tú tienes algo, no te imaginas todo lo que Dios tiene preparado para ti y para mí como creyentes. Pero por eso tenemos que ubicarnos y hacer bien eso, entender bien esto, para cumplir bien nuestro papel general, que es más importante que cumplir el individual. Sin embargo, no es que se cumpla uno y no el otro, se deben cumplir ambos. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Por eso el reino de Dios es espiritual. Si no, si te confundes, porque, oye, espérate, pero los versículos hablan las que hay en los cielos y en la tierra. Ahí está hablando de los cielos como el espiritual, el invisible, y la tierra el visible. Y sin embargo, estás diciendo que el reino de los cielos es el físico, el terrenal. Ya sé, es un poco confuso. Dios lo hace así a propósito para engañar a los que se creen sabios, engañar a los que nada más se acercan a Él intelectualmente, pero no con un corazón contrito, humilde, para ser enseñado. ¿Cómo saber cuál es cuál? Me confundo, el reino de Dios, el reino de los cielos, ¿cuál es el espiritual, cuál es el físico? Recuerda esto, Dios es espíritu.
Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. El reino de Dios es el espiritual, porque Dios es espíritu. Ahora déjame explicar lo que sucedió y la secuencia. Vamos de Génesis a Apocalipsis, ¿ok? ¿Listos? Aquí viene el resumen de toda la Biblia. En el huerto de Edén, cuando Dios crea al hombre, a diferencia del animal que tenía cuerpo y alma, porque sí tienen emociones, vaya que no tienen emociones, puedes ver con la colita, ¿verdad? Que tienen emociones, tienen voluntad, cuando te quieren hacer caso, lo hacen, cuando no quieren, ¡uf! A ver, mueve al burro, mueve a la mula. Y tienen intelecto. No me digas que no tienen intelecto, claro que sí. A lo mejor no han desarrollado el nivel de nosotros, pero sí, sí piensan, sí entienden, sí aprenden, pueden razonar. Entonces, cuando llega el hombre, dice, vamos a hacer al hombre distinto a todos los animales y las creaciones que hemos hecho. Vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y Dios es espíritu, entonces nos dio un espíritu. Adán y Eva les dio un espíritu. Entonces Dios los hizo con cuerpo, alma y espíritu. Y en el huerto de Edén, ambos reinos estaban unidos en uno. Si Adán y Eva solo hubieran tenido hijos físicos, así, tener relaciones, que nazca el bebé y hubiera nacido sin dolor, aparentemente parece, porque parte de la maldición de la caída es que ahora iba a sufrir dolores, significa que Dios tenía planeado que mujer, tú ibas a dar a luz a tus hijos sin dolor. ¿Y por qué la maldición tiene que ver todo con el embarazo, con el parto y todo eso? Bueno, esa es otra discusión, pero caen el hombre y la mujer. Entonces, ¿qué sucede? Mueren espiritualmente. No murieron físicamente, no murieron intelectualmente, no murieron espiritualmente, no murieron, perdón, emocionalmente, murieron espiritualmente. Entonces, el lado, el reino de Dios, el reino espiritual, se perdió. Y en la caída del hombre se perdió este lado del reino espiritual, el reino de Dios se perdió. Y no vuelve a aparecer hasta que Cristo viene con Israel y ofrece los dos reinos. Viene ofreciendo el reino espiritual y el físico. Y ellos lo rechazaron y lo crucificaron, por lo tanto, nunca recibieron los reinos. Y Dios le dio, como ya les dije, el reino de Dios a la iglesia. El reino de los cielos, bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, en el huerto de Edén, después de la caída del hombre, solo ves, todo es físico, todo tiene que ver con la tierra, se levanta el pueblo de Israel, todo es físico, es tener hijos físicos, vas a tener... Ahora, eso sí, escuchen, Dios le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Ahora, la arena del mar tiene que ver con Israel físico, el reino de los cielos. La arena del mar tiene que ver con su descendencia física, hijos, naciones, tribus, Israel, el reino de los cielos. Estrellas del cielo tiene que ver con nosotros. Somos descendientes de Abraham espirituales, descendientes espirituales. Tú y yo somos como las estrellas del cielo. Somos parte, eso es la profecía del reino espiritual, el reino de Dios que se cumple en nosotros, en esta era de la iglesia. Pero regresemos. En la caída del hombre, tú ves en el Antiguo Testamento, todo es físico. Están yendo, Abraham, vete a una tierra física, un tabernáculo físico. Se levantan reyes, se hacen guerras físicas.
Mata gente es malvada, no están perversos, físico, guerras físicas, físicos, sobre dominios y una tierra física. Se construye el templo físico en donde iba a habitar a Dios. Todo es físico. Israel, tú necesitas estar en esta tierra y de ahí gobernar el mundo, pero es una tierra física. Canaán, necesito que estés ahí. Se pelea para conquistar esa tierra física. Son hechos esclavos físicos. Se liberan físicamente con plagas físicas. Hay sacerdotes que hacen ofrendas y sacrificios físicos, matando corderos físicamente. Todo es físico y es un gobierno ahí después de la caída del hombre. Y luego, ¿qué sucede? Israel entonces tiene el reino de los cielos y lo pierde. Dios le da el reino de los cielos a Israel. Tiene una tierra, tiene un templo, todo bien, pero Israel empieza a adulterar, empieza a adorar otros dioses, empieza a desobedecer a Dios, lo manda por un tubo y Dios la divorcia. Si no me crees, chequen qué dice Jeremías 3:8. Por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido, eso es repudio, y dado carta de repudio, que es la carta. Necesitas despedir y dar carta para que un divorcio bíblicamente sea válido. Y Dios ha literalmente divorciado a Israel. La despidió y le dio carta de repudio, carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. O sea, por estar adulterando, Dios divorcia a Israel. Ahorita Dios está divorciado de ella. Ellos no creen en Dios, crucificaron al Mesías, no reciben a Jesús como Mesías. ¿Y qué sucedió? Perdieron la tierra, perdieron el reino de los cielos porque fueron llevados cautivos a Babilonia y luego Nabucodonosor aparece teniendo los reinos de la tierra. Noten cómo dice en Jeremías 34:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano. Ahí está. Dios le dio el reino de los cielos a Nabucodonosor, que es uno de los 18 tipos bíblicos mayores del anticristo. Hay 18 personas que representan y son cuadros bíblicos, tipos del anticristo, Satanás con piel, que aparece después en la tribulación, pero hay 18, uno de ellos es Nabucodonosor. Y ahora Nabucodonosor está encargado del reino de los cielos. Y aquí es cuando en la Biblia aparece un tiempo que dice el tiempo de los gentiles. Ahí es cuando empezó. El tiempo de los gentiles es cuando la tierra entera está bajo el gobierno de los gentiles, que el poder espiritual detrás de ellos es Satanás mismo. Y por eso cuando Cristo llega en Lucas 4, nace y fue bautizado, fue llevado al desierto y el mismo diablo vino para tentarlo y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, ¿qué dice? Todos los reinos de la tierra. ¿De qué estamos hablando? El reino de los cielos. ¿Por qué los cielos? Porque está hablando de la creación, está hablando de los cielos a la tierra. Y ahí es cuando algunos se confunden de los cielos. Ah, es el reino espiritual. No, no, es el físico, porque tiene que ver con los cielos, tiene que ver con la creación, tiene que ver con, sí, pues la creación. Entonces, estos los reinos de la tierra tienen que ver con el reino de los cielos. Y le dijo el diablo,
El diablo está mostrando todos los reinos de la tierra y le dice a Jesús, a ti te daré toda esta potestad. Potestad, chequen Colosenses, potestad, reino, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Y cómo contesta Jesús? Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y respondiendo Jesús, no es cierto, pertenecen a mi papá. No, no, no responde así. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué Cristo no refuta este hecho? Porque sabe que es cierto. Ahorita todos los reinos de la tierra, o sea, el rey del reino de los cielos, de los reinos de los cielos, bueno, ok, está bien, del reino de los cielos, discúlpeme usted, el rey del reino de los cielos es más acertado, ahora sí está correcto, Satanás es el rey. Satanás está encargado del reino de los cielos, él es el rey sentado en el trono del reino de los cielos. Todos los gobiernos de la tierra están bajo su mando. Todos los presidentes están bajo su mando. Todos los reyes, todos los gobernadores, todos los medios de comunicación, la tele, las películas, las series de televisión, las series, la música, la radio, todo está predicando, todos los medios están predicando mensajes de Satanás. No es exageración, no estoy satanizando todo, yo sí disfruto ver películas, yo sí, pero yo sé y disfruto de música, disfruto de canciones, Bon Jovi es mi banda favorita. Pero yo sé que toda la música, las películas, todos los programas están predicando un mensaje de Satanás al mundo. Predican su voluntad, no la voluntad de Dios. Todas las redes predican su voluntad. Todo está bajo el dominio, la influencia del rey de los cielos, del reino de los cielos, no el rey de los cielos, el rey del reino de los cielos, que es Satanás. Todo el sistema mundial, todos los inconversos son hijos del diablo. No, no lo estoy diciendo como ofensa, como estoy diciendo, ese es su padre espiritual, dice Juan 8:44. Pertenecen a su padre con P minúscula, el diablo. Y solo si has recibido a Cristo, tu padre con P mayúscula es Dios. Pero quiero que te ubiques y quiero que ubiques cómo están las cosas en esta tierra. Déjame comprobar con algunos versículos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Por eso llamamos a los que no han recibido a Cristo los perdidos. ¿Por qué? Porque están perdidos. No han recibido el evangelio. Está encubierto para ellos todavía. Entre los que se pierden está encubierto. Se pierden porque su alma es perdida por toda la eternidad en el infierno cuando muere. Dice, entre los cuales, los perdidos, el Dios de este siglo, ese es un título dado a Satanás. El Dios de este siglo. Ahora, si estuviera escrito con minúsculas, que esta fuente no lo permite, hubiera escogido otra fuente, la verdad, para estos versículos. Ese D es con minúscula, no es mayúscula, es D minúscula. El Dios de este siglo con D minúscula es Satanás. Así la Biblia lo llama, el Dios de este siglo, porque es el rey del reino de los cielos, el reino de la tierra, de todos los reinos de la tierra, del sistema de gobierno del mundo de la tierra física. El Dios de este siglo es Satanás. Y él cegó el entendimiento de los incrédulos, los inconversos.
Él cegó su entendimiento. Y si estás aquí escuchando y tú no has recibido a Cristo, es porque Él ha cegado tu entendimiento, pero Dios quiere que resplandezca. Él no quiere, el Dios de este siglo, Satanás, no, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él no quiere eso para ti, pero Dios sí. Yo sí. Yo quisiera que el evangelio, la luz, que vieras la luz, que te resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Pero el Dios de este siglo, el mundo, las redes, los medios de comunicación, todos quieren encubrir el evangelio para que te pierdas, para que tú mueras y vayas al infierno. Eso es lo que Él quiere. Dios quiere que te salves, que recibes a Cristo. Y si estás escuchando y quieres saber más de eso, escríbeme un comentario en el video después, aquí en YouTube, en este momento en el chat, escríbeme. Yo quiero entender el evangelio y te lo explico claramente después. Efesios 2:2 dice, en los cuales, los que están muertos espiritualmente, versículo 1, pero en los cuales anduvisteis en otro tiempo tú y yo andábamos en pecado, en la maldad de la carne, siguiendo la corriente de este mundo. Noten, la corriente de este mundo es para los perdidos, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿No leímos en Colosenses 1:16 que todas las cosas sean tronos, dominios, ¿qué? Principados y potestades, y el príncipe de la potestad del aire aquí en la tierra, el Dios de este siglo, es Satanás. Y la corriente de este mundo sigue a Satanás. Y Satanás es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es Satanás. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. O sea, no sigas con la forma, el molde de este mundo, porque el mundo está moldeado como Satanás quiere. Sigue la corriente de este mundo, sigue al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, para que desobedezcas a Dios, para que te pierdas y vayas a la eternidad al infierno. Y Pablo dice, yo no quiero que entonces sigues de acuerdo, conforme, hecho con la forma de este siglo, sino transformados. Cambia tu forma. ¿Cómo? Renovando tu entendimiento, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo puedo cambiar mi mente? Tomando la mente de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Cristo, hablando de la Biblia, y lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente. Hacemos mal porque pensamos mal. Tenemos que cambiar nuestra mente y tomar la mente de Cristo. Pensar con su mente es renovar mi mente. Y si queremos cambiar, no viene por 12 pasos. Viene por recibir a Cristo, tener un espíritu vivo, y viene con un proceso de estar renovando tu entendimiento por la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que el fin, porque lo que Dios quiere, y aquí viene el norte, para que comprobéis cuál sea la buena, ¿qué? Voluntad de Dios, que es agradable. No te restringe, es agradable. ¿Quieres una vida plena, una vida feliz, una vida en paz? Tienes que vivir la voluntad de Dios. Si no cumples tu norte, tu sur no importa. Déjame decirlo otra vez. Tu norte no vale, tu sur no vale si no estás cumpliendo tu norte. Tu norte es la prioridad. No que el sur no sea importante, pero no hay sur sin primero tener norte. Si no te ubicas con el norte, ni sabes cuál es el sur, ni dónde está. Tu sur existe para tu norte, para cumplir el norte. Y el norte es la voluntad de Dios y es muy agradable. Es buena, es agradable, es perfecta. Pero la única forma que tú puedes comprobar, ¿cómo sabes que esto es
ponche y no tequila. No lo sabes. No lo sabes. Solo el de ustedes que no pueden por medio de una pantalla, solo probando. Mm, ya lo comprobé. ¿Por qué? Porque lo probé, porque lo hice. Esta es agradable, es ponche. Y así tú no puedes conocer la voluntad de Dios si no la compruebas. Y para que la compruebas de que sí es buena, sí es agradable y sí es perfecta, es solo viene por dejar de vivir como el mundo. Por eso nosotros no hacemos lo que el mundo hace, ni queremos. Ellos con sus antros y bailes y reggaetón y con las noches de sexo casual y teniendo relaciones con diferentes personas. No, no, nosotros somos de los anticuados, entre comillas. No, nosotros nos reservamos para bailar con nuestra pareja. Nosotros nos reservamos para poder tener relaciones solo con la persona con quien nos casamos, con quien vamos a pasar toda la vida juntos, para tener hijos, para poder cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos ser como este siglo, porque el Dios de este siglo, Satanás, quiere cegarnos, quiere que nos perdamos, quiere que nos matemos, quiere que seamos desobedientes. Y yo quiero vivir una vida buena, agradable y perfecta, que solo viene por cumplir la voluntad de Dios. Entonces tengo que cambiar mi manera de pensar. Claro que mi carne quiere tener relaciones con 1000 mujeres, claro que sí. Esa es mi carne, pero y mi mente también, pero por eso tengo que cambiar, transformar. Tengo que desechar el molde del mundo y tengo que tomar la mente de Cristo y no pensar como Scott, pensar como Cristo, para comprobar y para llevar esa vida agradable. 1 Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Fíjate, los que son muy sabios en el mundo están locos. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó entonces Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para el mundo es locura la predicación, pero para nosotros sabemos que es la única forma de realmente tener la sabiduría de Dios, porque la sabiduría del mundo está enloquecido. Dios la enloqueció. Y es el Dios de este siglo, Satanás, ya no Dios, sino Satanás, quien enciega el entendimiento del mundo para que se pierdan, para que se destruyan. 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Más claro, no sé cómo explicar las cosas. Entonces tienes al reino de los cielos que ahorita está bajo Satanás. Ahora, el Dios entonces, cuando antes de ascender Cristo, fue crucificado, rechazó Israel, rechazó a Cristo como Mesías, entonces siguió el reino de los cielos bajo Satanás, siguió y sigue hasta el día de hoy bajo Satanás. Pero entonces Dios dice, ok, no ha existido en todo el Antiguo Testamento el reino de Dios, pero yo no quiero que siga el mundo sin el reino de Dios. Entonces ahora voy a inventar algo nuevo, un nuevo hombre, dice Efesios 2, derrumbó la pared intermedia entre judíos y gentiles y de ambos pueblos hizo uno, un nuevo hombre, un nuevo pueblo llamado iglesia, hecha de hijos de Dios. Y Dios dio el reino de Dios, el reino espiritual, a la iglesia en la gran comisión. Y es lo que vamos a ver. Esto tiene que ver con la voluntad de Dios para todos nosotros. La gran comisión que tiene que ver con el evangelismo. ¿Qué es evangelismo? Predicar el evangelio de buenas nuevas para que los que están perdidos, cegados por el Dios de este siglo, tú y yo podemos hacer que les resplandezca la luz del evangelio. Y luego Dios quiere que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, y por medio del discipulado van a conocer la verdad.
pero necesitan un espíritu vivo por medio del evangelio para que puedan entender la palabra de Dios porque es espiritual. ¿Y qué es misiones? Hablamos mucho de misiones, pues misiones es el evangelismo discipulado en cada nación. La palabra de Dios es espiritual y por eso nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, nos basamos todo en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espiritual. Y los escritos, específicamente los escritos de Pablo, son directos para nosotros, la iglesia, saber qué hacer, qué pensar, qué creer. Y por eso nos enfocamos mucho en los escritos de Pablo, porque es el apóstol a los gentiles. Él fue el que estableció el fundamento de la iglesia y todo lo que creemos y hacemos está basado en lo que Dios le dio a Pablo para dar a nosotros. Y la iglesia está encargado del reino espiritual. Por eso no nos metemos en la política, porque en la política no está la respuesta. Y la política tiene que ver con el reino de los cielos. Y Dios no dio el reino de los cielos a la iglesia. Dio el reino de Dios a la iglesia, que es espiritual. Déjame comprobarlo con versículos. 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre, o sea, lo físico, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Borré el versículo que tenía? No puede ser. Pensé que agregué y no agregué nada, borré. ¿Ok? No pasa nada. Voy a la Biblia y les voy a mostrar este versículo. Y es 1 Corintios 4:20. 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y luego lo que acabamos de leer ahorita. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Lo que no es corrupto es lo espiritual. La corrupción tiene que ver con la carne y la sangre. La corrupción no puede heredar la incorrupción. ¿Ok? Ahora, buenas noticias. En la segunda venida viene Cristo para establecer el reino de Dios y van a estar juntos el reino de Dios y el reino de los cielos como un solo reino otra vez en Cristo. Eso se va a hacer en la segunda venida. Va a haber el milenio, 1000 años en que va a existir ese reinado y luego, perdóname, y luego hay un juicio y entramos a la eternidad donde va a haber una nueva tierra para Israel, unos nuevos cielos para los gentiles y la nueva Jerusalén que es para la iglesia. Y vamos a poblar el universo entero en diferentes planetas, diferentes galaxias. Nosotros como Cristos, hijos de Dios, que representamos al Hijo de Dios y vamos a poblar el universo entero para el reino de Dios, dándonos a conocer el misterio de qué es su voluntad, la voluntad de Dios, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. ¿No leímos en Colosenses 1 todas las cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Bueno, algún día van a ser reunidas todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. De nuevo, todas las cosas se dividen en lo que está en los cielos y en la tierra, espirituales, físicos, los dos reinos, uno en Cristo.
Esa es la máxima meta de Dios, establecer su reino en el universo. Y ganas no me faltan de seguir explicando esta parte, estas tres fases de cómo se está estableciendo su reino en el universo, pero te lo resumo ahorita, lo vamos a ver más a fondo la próxima semana. Tiene que ver con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el cumplimiento del reino en la segunda venida de Cristo, como ya les mencioné ahorita. Esta es la primera clase del norte. ¿Alguna pregunta o duda de lo que acaban de escuchar? O tal vez alguien quiere comentar, wow, me llevo una o dos cosas que quieres decir, que Dios te haya revelado, no entendías antes, ahora comprendes bien, que quieras compartir para los demás. ¿Preguntas, duda? ¿Algo no expliqué bien? ¿Algo que no fue entendible? Yo tuve una pequeña dudita porque había dicho algo así como de que Pablo, o sea, en los libros de que Pablo ha escrito, Pablo no decía nada de el reino de los cielos, o sea, no hablaba sobre el reino de los cielos, pero después dijo de que sí, o sea, que Pablo solamente habla de los hijos de Dios y de los reinos de los cielos. No, el reino Entonces de me Dios. confundí. Ah, sí, perdón, del reino de Dios y de los hijos de Dios. Entonces como que me confundí en esa partecita. Sí, o sea, él, si tú haces una búsqueda de esa frase específica, el reino de los cielos, nunca aparece en los escritos de Pablo. Pablo nunca habla del reino de los cielos, solo habla del reino de Dios. Porque el reino de los cielos es de Satanás. No es que es de Satanás, es el físico, que ahorita está bajo su dominio. Ah, sí, totalmente. Oh, bueno, muchas gracias, pastor. Ya capté. Ok, perfecto. Yo quiero decir que, por ejemplo, la parte donde dijiste que Dios no le dio, o sea, Dios no le dio el reino de los cielos, Dios no le dio el reino de los cielos a la iglesia. Entonces, cuando queremos cambiar el mundo por la política, siempre se fracasa porque precisamente el reino de los cielos, que es todo lo físico, está bajo el maligno. Entonces te metes en la política y es una cosa tan grande que no puedes contra ella, pero sin embargo nuestro trabajo es hacerlo de otra manera, por medio del reino de los Ujú. cielos. Por medio del reino de Dios. O sea, eso queda, sí, por medio O del sea, reino es de Dios. combatir el reino de los cielos Ajá. presente con el reino de Dios. Sí, eso quise, eso quería decir. ¿Qué, qué significa esto? Qué interesante. Pablo nunca escribe sobre el aborto. ¿Había infanticidios? Claro que Ajá. sí. Los romanos lo tenían. Hasta nacían y los mataban. Nosotros hemos encontrado la forma de matarlos antes de que nazcan. Ujú. Y Pablo nunca, ¿dónde está el versículo donde él habla de ir en contra de eso? Y ahora, si una cosa de todo lo que el mundo habla, si una cosa odio es esa, que si una cosa siento que es bien fácil ver la maldad en ello, es esa, es esa. Y sin embargo, a ver, dónde está Pablo con su gran escrito en contra para que salgamos a las clínicas y que estemos ahí? No, ¿sabes cómo combates el aborto? Predicando el evangelio. Y eso fue lo que hizo con los romanos, o sea, hasta carta tienen. Los romanos eran los peores enemigos de los cristianos, y Mm, sin embargo tienen carta, y luego escribe en una parte, me acuerdo una predicación que hizo Eric de que la casa de César, y que ujú. está hablando de la casa de esa familia de élite, Del pues, emperador. romana, y Hubo eso fue lo que cristianos hizo. en la casa de César. Sí, que los mataban, ¿no? Los romanos mataban a los cristianos. Entonces, Sí, como entretenimiento. Era como la Copa del Mundo. Vamos a ver cuántos cristianos podemos matar de diferentes formas. Leones, ujú, gladiadores. ujú. Amarraban sus extremidades a diferentes caballos y ¡pum! Iban y caía el cuerpo sin extremidades, sangrando. O sea, no, eran crueles contra los cristianos.
y qué dice Pablo? Póngase a predicar. Póngase a predicar y discipular. Vamos a empezar iglesias en diferentes países para que se predique el evangelio, se disipule. Esa es la única forma de combatir la maldad de este mundo. No combatimos fuego con fuego. Combatimos el fuego con el agua de la palabra de Dios, con el evangelio. Combatimos las tinieblas no con más cosas físicas, sino con la luz del evangelio. Y el problema es que por no estar haciendo ese trabajo, no lo sienten efectivo, no ven resultados inmediatos, pues entonces se levantan partidos cristianos y vamos a salir y protestas y vamos a las clínicas y vamos a esto, lo otro. Y hey, está chido. Yo no voy a criticar a los que hacen esas cosas, pero yo no voy a dedicarme a esas cosas. Yo me voy a dedicar a lo que Pablo dice que nos debemos dedicar. Entonces, no los critico, no me burlo de ellos. Simplemente estoy diciendo, esa no es la gran comisión, esa no es la misión, ese no es el norte. ¿Y cuántos van a llegar? O sea, bueno, olvídalo. Eli. Hola a todos. Oye, Scott, por ejemplo, lo que estoy entendiendo ahorita es que por eso es por lo que estamos viviendo los últimos tiempos, porque esta es la última dispensación. O ¿Ya sea, es la sí, última? o sea, eh, no, estamos en la sexta dispensación. Hay Ah, 7 dispensaciones del ah, hombre ok. y el octavo es la eternidad. Eh, El Sí, ya séptimo entendí. es el milenio. Estamos Por eso viviendo estamos, que va a justo venir. antes de la segunda venida, que luego se va a dar lugar para Ah, el ok. milenio, pero aún antes de la segunda venida está el rapto de la iglesia y hay 7 años todavía, una semana del Antiguo Testamento, de la quinta. O Ah, sea, estamos en la sexta y luego ok. Dios va a dar una semana de 7 años de la quinta antes de llegar a la séptima. Ok, por eso todavía sigue gobernando Satanás antes de la venida de Jesucristo y ya después viene, sí, va, Y viene todavía más fuerte en esos más 7 fuerte. años, más fuerte todavía. No, no. Escuchen Apocalipsis, que está ahorita dándose cada viernes. Estoy dando Apocalipsis. Sí, está Pongan tremendo. atención, Yo lo oí. acabamos de ver el Muy anticristo padre. revelado, está tremendo. Faltan cosas más peores todavía, así, faltan cosas más. O sea, Yo faltan lo más escuché, cosas y faltan cosas pero peores, no más peores. Dije 2 pensamientos en una frase y salió mal. Sí, sí sé que no se dicen más peores. pero Faltan se las cosas recomiendo a más, todos. faltan cosas Mm, peores que vamos a pero- hablar y ver, pero sí, se va a poner muy feo la cosa. Y luego, durante el milenio, el diablo es atado por 1000 años. Es atado. Ok, se los recomiendo a todos. El de Apocalipsis está muy bueno. Sí, 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 sí. ¿Contesté la duda? Sí, Súper. ¿Alguien quiera dejar un comentario de lo que vieron? ¿Vieron algo nuevo? ¿Entendieron algo que no había entendido antes? Yo, Scott, buenas noches a todos. Esa parte donde mencionas tú que cuando va a venir la segunda venida de Jesucristo, que va a haber esos 7 días del Antiguo Testamento, es como la parte donde Dios da la oportunidad en la promesa que le hace a su pueblo de que finalmente si ellos aceptan a Jesucristo como Salvador, como lo hemos aceptado nosotros, ellos, para ese remanente que Dios pueda, y que es promesa de Dios para su pueblo, pues de que puedan alcanzar pues el reino de Dios aquí en la tierra, sería ese periodo para No, todas no, esas no el personas que reino no de se han Dios en la arrepentido. tierra. No el reino de Dios en la tierra. O sea, Am, la iglesia desaparece en el rapto y el reino de Dios, el reino espiritual también. Entonces, al no tener la iglesia, no hay creyentes como para combatir las tinieblas. Por eso las tinieblas es más intensa durante esos 7 años. Los ángeles van a estar ministrando en lugar de la iglesia porque no vamos a estar. Y
Sí va a haber, o sea, los 144,000 que son sellados y van a predicar el evangelio junto con los dos testigos, Moisés y Elías, y va a haber millones de personas que reciben a Cristo, pero es un remanente de toda la población mundial. Am, y la mayoría van a morir por recibir a Cristo. Van a ser decapitados, van a ser matados am, por haber recibido. Israel, como pueblo Israel, se esconde. em, y Dios la protege, se esconde hasta que viene la venida de Cristo y nosotros con Él. Entonces no sé exactamente cuál es la pregunta, pero nada más aclarando ciertos detalles. Sí, sí. En la parte donde hay una parte, bueno, en lo que hemos estudiado y visto que es que Dios finalmente, la promesa que Dios le hace a Abraham sobre su pueblo, y bueno, que Dios lo que promete lo cumple y que al final Dios va a cumplir esa promesa con el pueblo de Israel. ¿En qué parte se da ya en este periodo ¿Cuál promesa? de que su pueblo será salvo? Bueno, pues en la segunda venida. O sea, Él viene y dice la Biblia, si no viniera antes de tiempo, nadie se salvaría. Entonces, Él viene y tiene que perseverar hasta el fin. Por eso algunos hoy, por no entender dispensaciones y cómo se divide en su contexto la Biblia, piensan que se puede perder la salvación, porque en la tribulación sí se puede perder. Ahorita no. Somos sellados, pero en la tribulación, que es Antiguo Testamento, sí se puede perder la salvación. Sí, sí, claro. O sea, yo hablo Y tienen que del pueblo de perseverar Israel. hasta el fin. ¿Y hasta el fin es qué? De los 3 años y medio de gran tribulación. O sea, hasta que Cristo venga. Hasta que son decapitados o hasta que Cristo viene otra vez y va a salvar y va a establecer a Israel en la tierra de Canaán como capital de la tierra durante el milenio. Ah, Y ahí es cuando se cumple lo que estás diciendo, creo que es no, lo que estás no, diciendo, no, sí. cuando el cordero y el león van a comer juntos, el lobo con y los niños van a poder jugar con serpientes y no les va a morder, todo eso es del milenio, porque va a ser Bueno, regenerada la tierra, cambiada. perfecto. Gracias, Scott. Vale. Ok.